Buenas tardes, compañeros de Unilab. Soy Daniel Maya Herrera, mi matrícula es MX009778, estudio la licenciatura en Derecho y vamos a presentar el proyecto integrador de la clase Introducción al Derecho. El tutor en línea es la licenciada Antonia Clemente Rubio. El módulo es Introducción al Derecho. El centro de enlace al que pertenezco es Unilab Coyoacán. El proyecto integrador consiste en describir la extensión de una obligación jurídica, agregando y argumentando el por qué se eligió esta situación. Bueno, de conformidad con como lo vimos en las clases, sabemos que existen 9 formas en las que se extinguen las obligaciones. La primera es el pago, la segunda es la novación, el tercero es la compensación, el cuarto es la remisión, el quinto es la confusión, el sexto la rescisión, el séptimo la dación en pago, el 8 la delegación y el 9 es la prescripción. ¿Cuál es la obligación que yo elegí para el ejemplo? Bueno, es la de otorgar alimentos a los menores de edad. Los elementos a los que está sujeta esta obligación son los sujetos, que en este caso es el menor de edad, que es quien requiere los alimentos y lo conoceremos como el sujeto acreedor. El otro es el padre o la madre, quienes van a brindar los alimentos y serán en este caso el sujeto deudor. La relación que guarda el sujeto es el parentesco o en su caso la sentencia que determine el cumplimiento de la obligación. ¿Y cuál es el objeto? Brindar alimentos conforme a la ley. ¿Cómo se clasifica según el objeto? Es el de dar. ¿En qué tiene el origen? En la ley. ¿Por qué? Porque el Código Civil del Distrito Federal determina las causas jurídicas para otorgar esta obligación conforme a los siguientes artículos. El 303, que nos dice que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos y que a falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieran más próximos en grado. El artículo 308, que nos habla de la que comprenden los alimentos, en sus fracciones 1, nos dice que es la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria, y en el caso de las mujeres esposas o concubinas, los gastos del embarazo y parto. En la fracción 2 nos dice que respecto de los menores, además, los gastos para la educación y para proporcionarles oficios, es lo que comprenden los alimentos. Además, el artículo 311 bis nos dice que los menores gozan de la presunción de necesitar alimentos. ¿Cómo puede transmitirse esta obligación? Bueno, según el artículo 303, los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos y que a falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieron próximos en grado. Es decir, que si no hay padres que cumplan esta obligación, los que la forma de transmitirse serían los que sigan en línea de familia. Llámense los hermanos o los abuelos. Incluso el artículo 321 del mismo Código Civil nos dice que el derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción. Es decir, obviamente no podemos renunciar a él, ni se lo podemos transmitir a nadie más. ¿Cómo se extingue esta obligación? Pues según el artículo 320, se suspende o cesa, según el caso, la obligación de dar los alimentos por cualquiera de las siguientes causas. La fracción 2 nos dice que cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos, esta obligación se extingue, o la fracción 4, que es cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al estudio del alimentista mayor de edad. Esta fracción yo la entendí que siempre y cuando
Te pueden dar alimentos si eres mayor de edad, siempre y cuando continúes con tus estudios, pero si tú abandonas tus estudios, esa obligación se pierde. Y la fracción 5, que si el alimentista sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables. El artículo 646 nos dice que la mayor edad comienza a los 18 años cumplidos y el 647 nos dice que la mayoría de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes. Estos dos artículos los utilicé para complementar lo que dice la fracción cuarta y la fracción quinta. ¿Por qué? Porque nos dicen que una vez que eres mayor de edad, tienes plena capacidad jurídica, como también lo vimos en clase. Entonces, salvo que estudies y compruebes que estás estudiando, si te correspondía que te dieran alimentos, te tienen que seguir dando esa obligación, siempre y cuando tú cumplas con la tuya de seguir estudiando. Y que sin embargo, si tú abandonas esa obligación, también la obligación de recibir los alimentos se ve extinguida. ¿Qué elementos de las extinciones utilicé? Pues utilicé el de rescisión. ¿En qué sentido? Pues si la persona que recibe los alimentos actúa conforme a lo mencionado en la fracción cuarta del artículo 320 que mencioné hace rato, se ve extinguida esa obligación. Y por prescripción, si bien es cierto, no prescribe como tal el acto de dar alimentos, yo lo enlacé con estos artículos, el 320 fracción 1, el 646 y el 647. ¿Por qué? Porque la prescripción como tal nos dice que es cuando por el transcurso del tiempo es cuando se extinguen las obligaciones. Es por eso que yo enlacé esta prescripción, por alcanzar la mayoría de edad. ¿Por qué elegí esta obligación? Pues porque en nuestro país hay muchos casos en los cuales las familias se encuentran separadas y cualquiera que sea la razón de esa ruptura familiar, se debe de amparar y salvaguardar la integridad de los derechos de los hijos de recibir los beneficios que la ley les otorga. Asimismo, hay que garantizar su estabilidad y seguridad social en cuanto a los alimentos. En conclusión, es importante que conozcamos la normatividad y saber que poseemos diversos derechos y obligaciones jurídicas para con la sociedad. También debemos de conocer las formas de extinción y de incumplimiento de esas obligaciones. También debemos cumplir con nuestras obligaciones jurídicas para evitar ser sancionados por las autoridades.